Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre la poesía en la Edad Media. Ya en videos anteriores hablamos sobre la narrativa, hablamos de cómo la Edad Media ha surgido en medio de un momento de caos, hablamos también un poco del oscurantismo, hablamos de la importancia de los caballeros, de cómo la literatura se fue realizando en la Edad Media y cómo ésta estaba principalmente concentrada en la nobleza y en la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la poesía y cómo esta poesía ha ido trascendiendo a través del tiempo. Vamos a comenzar, como siempre, hablando sobre la poesía. Los poemas durante la Edad Media fueron un conjunto de narraciones que pertenecieron a un extenso grupo de diferentes composiciones medievales. La mayoría han sido plasmados en versos y tienen características poéticas que se usaban para expresar sentimientos y emociones durante los agasajos y las fiestas. La poesía estaba principalmente escrita por personas anónimas, es decir, no había un autor que firmara esa creación poética, sino que estaba a cargo de artistas ambulantes que viajaban de pueblo en pueblo para presentar sus creaciones. Durante la Edad Media tenemos diferentes muestras de poesía. Por ejemplo, surge un subgénero narrativo que se va a componer en verso y que se escribe en lengua romántica. Esto va a ser por los siglos VII al siglo XI. Gozaban de un gran carácter sentimental romántico que floreció mucho en la Europa medieval. Además que sus composiciones abarcaban diferentes tiempos medievales y además sobresalían en el trabajo y en celebraciones con baile, música y canto. La Edad Media estaba caracterizada principalmente por la belleza en sus palabras, por la belleza en sus rimas, pero también por utilizarlo con música. No era solo poesía, era poemas cantados. Las composiciones en esta parte eran de contenido sencillo, eran breves, eran con una rima muy asonante, unos escritores muy increíbles al momento de sacar rimas y sacar métrica en la poesía. Por lo tanto, en sus narraciones se relataban proezas que estaban dirigidas a héroes, a una sociedad, a hechos notables que ha realizado el pueblo, o que simplemente eran un poema dedicado al amor. La mayoría de los íconos de los poemas pues eran los héroes medievales, los caballeros medievales. ¿Qué características tiene la poesía medieval? Los mensajes literarios que se difundían en esta época eran principalmente para audiencias colectivas, es decir, la mayoría de los temas que se realizaban en la época de la poesía medieval pues eran para todo el pueblo, no era específicamente para un ser, sino para todo aquel que lo quiere escuchar. Eran originales, la mayoría tenían autor anónimo, no existía un autor que pueda escribir y plasmar su nombre, sino que el que podía lo escribía. Además tenían una difusión oral, ya que las creaciones literarias no se plasmaban en libros propiamente dichos, sino que se transmitían de manera oral. Eran didácticas y moralistas porque el mensaje que llevaban siempre estaba dirigido hacia la religión, hacia Dios, hacia los buenos valores, hacia cómo debe vivir el hombre en sociedad. Quienes realizaban las poesías eran los trovadores y los juglares, que más adelante vamos a reconocerlos. Estos también eran llamados poetas provenzales, ya que se encargaban de cantar y recitar poemas para cualquier tipo de audiencia. El analfabetismo durante esta época era algo que primaba, ya que el pueblo medieval, debido a diversos factores, habían diferencias muy grandes entre los que eran los ricos y los que eran del pueblo. Entonces la mayoría de la poesía medieval era más para la nobleza y no tanto para el pueblo común. Pero eso no significa que el pueblo no lo haya tenido, sino que también lo tenía, pero de una forma más diferente a la de la nobleza. La gran parte de los escritos estaban plasmados para ser recitados o cantados frente a un público. No eran solamente palabras, eran canciones escritas, eran poemas cantados. Dependían mucho de la oralidad, ya que al momento de presentar las creaciones tenían que presentar mucha creatividad y originalidad, y pues la música tenía que acompañar a los versos. Había una exuberancia romántica, ya que la mayoría exaltaba el amor cortés o el amor noble, el amor prohibido, el amor que no debería ser visto, pues todo estaba pues en base a lo que era también Dios. Había diversidad en los relatos, ya que habían poemas románticos, poemas moralizantes y poemas didácticos. No era solamente poema del amor, también habían poemas que se usaban para enseñar.
Pero ¿cómo se ha difundido la poesía medieval? ¿De qué manera la poesía llega hasta nuestros días? La difusión de estos poemas estaba a cargo de los poetas provenzales, o sea, los trovadores y los juglares. Por lo tanto, estos dos personajes tenían una misión específica. Los trovadores, por su lado, eran los que se dedicaban a componer la música, a interpretar y a recitar los poemas. Por lo general, los trovadores o provenzales estaban capacitados para entretener a la alta sociedad, porque los trovadores eran parte de la alta sociedad y eran exclusivos para diferentes ritos, para el rey, para la nobleza, para presentarse específicamente en los castillos. Por lo tanto, los trovadores, aparte de ser creadores, compositores, también eran músicos e intérpretes de sus propias creaciones. Luego tenemos a los juglares. Los juglares, por su lado, difícilmente eran escritores, ellos más bien se dedicaban a interpretar. Su labor estaba destinada a interpretar específicamente los poemas que les daban. Tenían una vida itinerante, ya que ellos no estaban en un solo lugar, sino que se movían constantemente en busca de nuevas personas que sean interesadas en su poesía. La mayoría de estos textos que ellos mismos interpretaban eran para el circo o eran para espectáculos, habían malabares, mimos, equilibrios y magia. Los juglares estaban dedicados para el público en general, es decir, eran para el pueblo. Los trovadores para la alta sociedad y los juglares eran para el pueblo, para entretener al pueblo. ¿Qué tipos de poesía medieval vamos a conocer hoy? Número 1, la poesía lírica. Este tipo de poesía eran escritos cortos y específicamente dedicados al sentido amoroso, ¿no? Es decir, la poesía lírica se hacía para exaltar el amor. La poesía épica, como dice su nombre, estaba para hablar sobre aquellas personas, aquellos acontecimientos donde tenemos a una persona que sobresale del resto. La poesía épica buscaba a un héroe. Se desarrolló especialmente por los siglos VIII y hasta el siglo XV, donde buscábamos una persona que salve a un pueblo, una persona que sea héroe para los demás, y se les dedicaba poesías épicas. Luego tenemos a los cantares de gesta, que también lo conocimos ya en un anterior video, que narran acontecimientos grandiosos o conocidos por los héroes. Es decir, la gesta de estos héroes, de cómo estos habían nacido, qué cosas habían hecho y cómo habían logrado conquistar grandes cosas. Y por último, los romances. El romance en la poesía tenía un estilo variable, pero sí teníamos versos octosílabos y la rima era sonante, ya que la mayoría de los versos tenían que ser escritos en pares. Lo más significativo de esta época es que su esencia se traduce como aquel amor donde expreso todo el dolor, todo el amor, todos los sentimientos que yo tengo. Por lo tanto, en los romances había un estilo muy grande, pero siempre siguiendo rimas de métrica y de poesía. Algunos poemas medievales más sobresalientes son La partida de Monseñor, Alonso el Bravo y la Bella Imogina, Amor y locura, Beautiful, Canción de Amirgin y Carmina Burana. Poesías medievales que estaban dedicadas específicamente al romance, ¿no? El romance medieval caracterizado porque era prohibido, caracterizado porque era un romance que debería mantenerse oculto. Muchas gracias por tu atención, espero que te haya sido de mucha ayuda. Hasta aquí nuestro video del día de hoy.